semana más de talleres aquí con Pacto Innova. Muy contentos de haber llegado ya a nuestro séptimo taller. El día de hoy vamos a hablar sobre tarifas para emprendimientos, que es un tema como que siempre nos piden mucho cuando estamos siempre emprendiendo y estamos hablando de un negocio, pues hay que poner precios, hay que ir entendiendo cómo vamos a conformar todos nuestros gastos para poder llegar a una tarifa, pero no solamente para nuestro cliente final o nuestro viajero, sino también con todos estos aliados que vamos trabajando, ya sean plataformas, turoperadores, agencias, hoteles, etcétera. Entonces, para este taller en específico tenemos a una invitada del equipo que se llama Marilyn. Y Marilyn está, bueno, es peruana, pero está desde España, entonces también por eso hicimos esta excepción y cambio de horario al resto de los talleres, porque ella está en Sevilla en este momento y realmente ella va a ser quien va a impartir el taller. Yo solamente quería introducirla, ahorita se va a presentar con más calma, pero también que aprovechen mucho la idea de haber invitado a Marilyn para este taller es que ella tiene una agencia, ella ha trabajado con emprendimientos y creo que es un gran momento para preguntarle también dudas, retos que puedan tener, porque no solamente conoce y ella hace tarifas para lo que ella promueve, pero también tiene la experiencia de haber trabajado con más personas y pues tiene ciertos retos, sabes, que se enfrenta como agencia y que creo que la idea es que ustedes conozcan también cómo pueden generar mejor su tarifa y su lista de precios para evitar a lo mejor algún malentendido con agencias y que obviamente sigan abriendo mercado. Como dijo Karen, trabajo para una tour operadora ya desde el 2007 y venimos trabajando con emprendimientos de base comunitaria. Entonces, no solo ofertamos sus productos o integramos dentro de un circuito, de un paquete, sino también tenemos ese compromiso de, por ejemplo, si vemos que hay algunos costos que no tienen mucho sentido en referencia, que nos parece muy poco por el tipo de servicio que están brindando o el producto que están ofreciendo o el tiempo que ellos se dedican para este trabajo, pues les ayudamos en esa valoración, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar sobre eso de tarifas para emprendimientos. Todos aquí ya hemos llegado con un emprendimiento que queremos montar o ya hemos montado. Sabemos el tipo de cliente que nosotros vamos a ofrecer, sabemos los tiempos que involucra, hemos desarrollado toda esta parte de, podríamos decir como el itinerario, explicar qué cosas involucran. Entonces viene este gran reto, cómo yo puedo valorar estos servicios, estos productos que yo voy a ofertar para saber si realmente estoy ganando. Entonces por eso es importante que nosotros nos centremos aquí. Como dijo Karen, si tienen algún comentario o dudas, lo pueden hacer durante el desarrollo del taller o al final. Si quieren interrumpir, lo hacen con toda la apertura del mundo. Y Karen o una de las chicas me van a ayudar por si yo no estoy atenta o me distraigo a los comentarios o a las preguntas que ustedes estén haciendo. Entonces, es importante definir qué buscamos con las finanzas dentro de un emprendimiento, porque es importante saber qué voy a involucrar en cuánto quiero cobrar, por ejemplo, cuántos son los costos de los insumos que yo estoy consiguiendo, cuáles son esos gastos que me involucran la actividad, cuánto quiero yo ganar, porque es importante. Vamos a hablar también al respecto. Aprenderemos cómo vamos a sacar esos precios. Un caso práctico, Karen les compartió un Excel que en base a eso vamos a trabajarlo y se puede modificar según ustedes lo vean conveniente y el taller. Si ustedes me pueden poner en el chat qué tipo de emprendimientos tiene cada uno de ustedes, lo está desarrollando o lo va a desarrollar. Y algunas recomendaciones que son bastante prácticas y útiles para esta parte si nosotros queremos ir más allá y queremos fortalecernos como un negocio, ¿no? Para eso con los aliados que vamos a tener con agencias de viajes, instituciones u organizaciones, es muy importante esta parte legal
que todos debemos aplicar, y no solo porque tenga que justificar esos gastos o porque debo tener más ingresos porque las empresas así requieren que tenga boletas o facturas, sino para que nosotros seamos conscientes que estamos aportando a nuestro entorno, que gracias a nuestros impuestos, pues el gobierno va a invertir más en carreteras, en salud, en educación, en el medio ambiente, desarrollar cosas también para un turismo sostenible. Entonces, quiero que ustedes vean más allá también de lo que involucra tener un emprendimiento, no solo para mi beneficio como persona y familia, sino también dentro de mi entorno, ¿no? Y siempre buscando esa sostenibilidad y el bien común. ¿Qué buscamos con este taller? Queremos que la actividad económica turística secundaria que ustedes han decidido realizar, ¿y por qué pongo énfasis en lo secundario? Siempre hemos dicho que el turismo es una actividad económica secundaria y la pandemia nos ha enseñado a que no debemos ponerlo como el principal motor económico para nuestra familia, porque hemos visto que una vez que se paraliza el turismo, pues nos quedamos en shock y no tienes ningún tipo de ingreso, ¿no? Entonces no debemos descuidar la actividad primordial que yo tenga. Por ejemplo, quizás soy artesano, agricultor, hago otro tipo, por ejemplo, soy sanador dentro de mi comunidad y me encantaría trabajar las plantas medicinales. Entonces yo sigo haciendo eso, pero voy a recibir a turistas para enseñar un poquito más sobre las plantas medicinales. O a mí me gusta, por ejemplo, la cocina. Entonces voy a dar clases de extras de gastronomía, aparte de recibir también a los turistas o clientes de mi comunidad al pequeño restaurante que yo tenga, ¿cierto? Entonces, queremos que ese beneficio sea tanto para ti, tu familia y tu comunidad. Y ya les mencioné que para la comunidad se puede hacer, por ejemplo, con alianzas estratégicas dentro de los proveedores, armando una cadena de valor estratégica, y con esto de los pagos de los impuestos, que es muy importante, ¿no? Tanto para beneficiarnos nosotros mismos, los que integran nuestra comunidad, o si estoy dentro de una asociación, cómo yo puedo aportar también un pequeño dinero. Por ejemplo, dentro de nuestra comunidad hay una asociación de turismo que ellos destinan un porcentaje de los beneficios de la asociación de turismo, que ya sea por ingreso, por guiado, por arrieros, por alquiler de botas, carpas, bastones. Ellos destinan un porcentaje para salud, para educación, mantenimiento de camino. Quizás, por ejemplo, la escuela necesita comprar más material, más mesas, sillas, entonces ellos dan una parte. Entonces, ustedes ven, están contribuyendo dentro del desarrollo del turismo, y la gente que no está involucrada directamente a la actividad turística pues se beneficia también del turismo. Así todos buscamos por un turismo sostenible y tratar bien al turista o cuidar mejor nuestro patrimonio cultural y natural. Hay que identificar cuáles son esos insumos o recursos que estamos utilizando para el funcionamiento de nuestro emprendimiento. Y en esta identificación tiene que ser detallada. Entonces, por ejemplo, tenemos alfareras en el pueblo de Huancas y dicen, yo necesito arcilla, necesito tintes naturales, entre otras cosas, pero la arcilla y los tintes naturales yo los traigo de la montaña, entonces eso no me involucra gasto, entonces no está dentro de mis gastos, pero es un error porque yo tengo que ir a traer la arcilla, yo tengo que ir hacia la otra montaña para ver sobre las tierras de colores, entonces involucra en que tengo cuántas personas vamos a traer esa tierra para la arcilla o la tierra de colores, cuántas horas tengo que ir caminando, tengo que llevar comida, entonces ahí valoro podríamos decir, hora hombre. Por ejemplo, si un jornal cuesta
50 soles o hablemos $50. Son 8 horas. ¿Cuánto está la hora? ¿Cuántas horas? 1 hora y media, 2 horas y media, lo valoro. Entonces ahí involucro ese gasto. Entonces se dan cuenta de que es su esfuerzo y es su valor, porque si ustedes no van por la arcilla y van a mandar a otra persona, esa otra persona no lo va a hacer gratis, les van a cobrar. Entonces, por eso hay que involucrar dentro de los gastos. Hay que establecer un precio adecuado por el trabajo, tanto para el cliente directo como para las agencias de viajes. Entonces, acá hay dos precios que podríamos hablar como tipo oferta. Al cliente directo le puedes cobrar de 25%, 30, 35, 50, 60, el porcentaje que tú estipules viendo que vaya relación a tu entorno. Y a las agencias de viajes les haces un descuento del 10%. Entonces, si yo tenía el 25% de beneficio de un cliente directo, pues a la agencia le voy a subir solo el 15%. Entonces, esto a la agencia le permite, dentro de sus costos, pues no subir muchísimo más los precios. O también hay algunos emprendimientos que deciden por el tipo de costos que tienen y no son muy altas, pues dicen no necesito darte un descuento como agencia de viajes, como institución, organización, entonces es el mismo precio. Pero esos precios tienen que estar claros y les voy a enseñar más adelante cómo sería este costeo y cerrarlo de la forma perfecta, ¿no? ¿Por qué es importante manejar nuestras finanzas? En base a las cotizaciones que nosotros hagamos en cuanto al cobro de nuestros servicios o de nuestros productos, es porque como yo sé que esos servicios que yo estoy cobrando me están dando esos beneficios para los que yo dije que quiero este ingreso adicional dentro de mi economía. Quizás al final, si no has sacado bien tus costos y estás cobrando, al final quizás estás perdiendo y tú estás ilusionado que sí estás ganando, pero ves que no sé, te agobias al final, no llegas, al final dices, uff, pedí este precio, pero no me sale, entonces voy a comprar un producto o insumo de menos calidad, así voy a ganar un poquito. Había dicho que van a ser 2 horas, pero mejor hago hora y media. ¿Viste? Entonces ahí comienzas a malograr toda esta calidad de servicio, que no es bueno, porque al final das un mal servicio y ya no vienen los turistas, ya no te recomiendan, o una agencia u otro aliado pues dice, ya no quiero trabajar contigo, ¿no? Y está en ese analizar si las compras de material que yo quiero, por ejemplo, si para una temporada alta necesito más material porque sé que van a llegar más turistas, ¿me va a alcanzar los beneficios que me está dejando mi emprendimiento? ¿Podré invertir en la ampliación? Quizás se me ocurrió dar alimentación y al inicio tenía solo 4 mesas y para el siguiente año digo, mira, me ha ido súper bien, entonces quisiera una mesita más, ¿me alcanzará para yo comprar sin perder? Y está esa pregunta, ¿no? ¿Estaré ganando en mi negocio después de haber pagado todos los gastos que has solventado, aparte de los costos de insumos y los beneficios que tú quieres? ¿Es rentable? Entonces yo puedo tener ese dinero para reutilizarlo, reinvertirlo y seguir aumentando más esos beneficios. En turismo todo suma. Esto significa que nosotros cualquier valor agregado que queramos dar al producto, por ejemplo, si yo como artesano de madera dije, voy a cobrarte 45 soles o $20 por estar conmigo 2 horas, vas a elaborar un sarcófago, yo te lo tengo ya preparado, vas a hacer todo el proceso, yo te enseño y al final tú lo llevas. Esos son 40 soles, pero yo quiero darte algo más, como una pequeña sorpresa. Entonces, esa pequeña sorpresa es quizás al ladito de mi jardín tengo un pequeñito huerto que hay
plantas aromáticas. Te quiero hacer una infusión caliente, depende de la temporada, o una infusión fría. Entonces, te lo voy a preparar y te lo voy a dar de cortesía, lo digo entre comillas, porque al final vas a tener que ingresarlo dentro de tus costos. Pero si yo digo, esto lo quiero regalar, pero no lo coticé, al final viene a ser un gasto para ti, porque estás gastando quizás gas, leña, si le echas azúcar, el tiempo de prepararlo, la vajilla que vas a utilizar, necesito productos de limpieza para lavarla otra vez, quizás por un descuido se le cae el vaso, la taza se rompe, tengo que comprar otra vez, entonces es un gasto y lo tienes que poner. Entonces, por eso es que viene la siguiente frase que dice, y también todo cuesta. Entonces hay que estipular, hay que valorar cada uno de esos ingresos que justifican tu esfuerzo. Por ejemplo, también los muebles e inmuebles tienes que cuidarlos e ir mejorándolos. Y para eso tú necesitas darles un mantenimiento. Entonces, si tengo un alojamiento, quizás colchones, o en mi casa rural he decidido que en mi habitación voy a recibir a un cliente, a un turista o una pareja, pero el colchón en cierto tiempo voy a tener que cambiarlo, tengo que renovarlo. Eso es un gasto que hay que manejarlo también. Pero ese gasto no va a salir del, por ejemplo, de la experiencia o de una noche. Ese gasto viene después, pero tiene que estar estipulado en un cuaderno que más adelante les voy a explicar cómo tiene que haber, deben de llevar un registro que no es como un registro contable, pero es un manejo interno que a ustedes les ayuda a estipular esos costos, gastos y lo que ingresa y al final del mes saber con cuántos se están quedando. La belleza del paisaje, la historia y nuestra cultura está atrayendo muchísimo a los turistas y después de la pandemia muchísimo más. Entonces hay que esmerarnos en la presentación. Por ejemplo, si vamos a ir a esta catarata y yo soy un orientador local que he dicho, o una persona que quiere trabajar en el guidismo y dice, he desarrollado mi propuesta de viaje para hacer una pequeña caminata de mediodía a una caída de agua o una catarata. Entonces veo que hay botellas de plástico, hay papeles, bolsas, comida en esa ruta. Entonces, ¿por qué no hago una faena o organizo una faena y hacemos la limpieza del camino? O quizás soy artesana o vengo a una clase de gastronomía que quiero dar en mi casa, entonces tengo que organizar mi entorno. No es que tengas que cambiar y tener una casa de lujo, hacer un camino de cemento, que a veces mucho en nuestras comunidades sueñan que eso es lo mejor. El turista quiere lo que nosotros tenemos, valora lo que nosotros tenemos, pero sería bonito que lo hagamos con un orden adecuado, con una limpieza, la calidad y sobre todo nuestra amabilidad, ¿no? Y dentro de nuestra calidad y amabilidad es también la forma como nosotros nos presentamos. Entonces, un gasto viene a ser también el polo que quizás yo decidí comprar. Puede ser que sea un polo o camiseta manga corta verde, pero se me ocurrió ponerle el nombrecito. Entonces, ahí hay dos gastos. El de comprar y después el de mandar al estampado. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta dentro de nuestros gastos. No sé si hasta ahora tienen alguna pregunta que yo no puedo ver por aquí. Si alguien ha preguntado, por ahora no, Lin, igual aquí cualquier cosa yo estoy pendiente del chat, te voy avisando. Perfecto, Karen, gracias. Y hay que tener en cuenta cómo yo puedo invertir mejor mi dinerito. ¿Cuál sería la mejor forma? Entonces aquí vuelve otra vez la importancia de trabajar en comunidad y en red. Entonces, por ejemplo, cuando yo quiero comprar insumos y si tengo alojamiento o soy un restaurante o soy una tiendita de artesanía, y sabemos que los tres utilizamos productos de limpieza como ya sea el gel para las manos, el jabón de manos, pero líquido o quizás puede ser en barra,
o quizás para la limpieza de nuestro local. Entonces, ¿por qué no unirnos entre todos para reducir costos? Y entre los 3, 4, 5 o 10, o si somos una asociación muchísimo mejor, o nos unimos entre asociaciones y compramos al proveedor general y después nosotros compramos, ¿no? Eso hacen, por ejemplo, en nuestra región los restaurantes para comprar, no para que les salga más barato, en este caso, sino para que a los agricultores de pequeña escala no se agobien mucho con que uno pide 5 kilos, el otro 15, el otro quiere 2, el otro quiere 3. Entonces se han unido restaurantes y hoteles que buscan trabajar con pequeños agricultores y piden, por ejemplo, para esta temporada necesito 1 o 2 arrobas de papa, quiero tanto de quinoa, quiero tanto de eso. Entonces hacen un solo pedido, le pagan y después internamente las empresas se distribuyen y pagan lo que han comprado, ¿no? El valor, por ejemplo, para 2 kilos, 1 kilo, 10 kilos, 5 kilos, depende de lo que fue pidiendo. Entonces lo mismo se puede hacer para las compras con tiendas grandes, ¿no? Ten en cuenta que la calidad es necesaria y que ahora los turistas están más informados, son muchísimo más exigentes y ahora mucho más con la protección del medio ambiente, con este trabajo o la contribución que tú puedas dejar en la comunidad. Entonces, compremos insumos de calidad y si estás comprando insumos, por ejemplo, yo hago mi experiencia gastronómica y quiero comprar, no voy a la tienda ni al mercado, pero puedo comprarle al vecino que tiene su pequeño huerto, hago como una alianza con él y decir, mira, cada cierto tiempo voy a necesitar esto, 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 y me gustaría que trabajemos juntos. Eso infórmale al cliente directo y a las agencias de viajes muchísimo más, porque eso a nosotros nos permite explicar al viajero por qué estamos decidiendo trabajar con tal emprendimiento y por qué no con el otro. Quizás los dos venden, por ejemplo, hay 2 artesanas textiles, pero una tiene un valor agregado que es el trabajo con su comunidad, el cuidado, la recuperación de técnicas ancestrales y la otra no. Entonces, esta cobra un poquito más porque hace todo esto y prefiero ir a trabajar con ella que con la otra persona porque no hay como una contribución mayor, ¿no? Solo es un beneficio unitario y no un beneficio más amplio. Y también hay que fijarnos en qué épocas llegan los turistas. Esto de aquí me va a ayudar a mí para quizás no pensar, supongamos que en julio, agosto es temporada alta, entonces recibo muchísimos turistas y dices, en septiembre me va a ir igual, entonces voy a abastecerme de todos los insumos y quizás compras insumos que son perecederos y se te malogran. Entonces ahí ya estás gastando tu dinero, ya perdiste esos beneficios que tú tenías. Entonces presta atención a las temporadas, a las estacionalidades del viajero para que eso te ayude a ahorrar dinero y también a prevenir, a decir tal fecha para tal mes voy a necesitar comprar más cosas, entonces la buena relación que yo tenga con mi proveedor, pues puedo negociar el costo para que me baje o me deje lo mismo que siempre me ha dejado todo el año, por ejemplo. Entonces, eso siempre hay que ir viendo. Y para aprender a poner un precio, ¿cuánto debo cobrar? Entonces, ya me has dicho que hay que identificar todos esos costos y esos gastos que realizamos. El costo viene a ser, por ejemplo, si tengo un restaurante, tengo que comprar las verduras, la carne, la lechuga, comino, sal. Y los gastos vienen a ser, si no es mi propio local, el alquiler, la luz, el agua, los trabajadores, quizás si voy a hacer publicidad. Por ejemplo, he visto que ustedes han llevado un curso de redes sociales. Entonces, eso también es un gasto. Y a todos estos gastos, esta suma, nosotros lo sumamos el margen que queremos ganar. Entonces, este margen que queremos ganar varía dependiendo del servicio o, por ejemplo, los gastos que tengas.
si mis gastos salen un poco altos, pues mi beneficio quizás lo voy a dejar en 25 para que no se ponga muy alto mi precio si lo veo en torno a mi mercado y analizando mi competencia. Entonces siempre va de 25% para arriba. Y más adelante les voy a enseñar cómo yo puedo valorar esos gastos que yo puedo decir, por ejemplo, si voy a hacer una experiencia gastronómica de 2 horas de elaboración de Juanes, que es lo que vamos a ver en el caso práctico, ¿cómo sé cuánto de luz puedo poner? ¿Cuánto de electricidad? ¿Cuánto de gas? Entonces se pone un porcentaje de servicios después de sumar todos los gastos. Después de eso se pone la ganancia, y si vamos a esta recomendación que yo les doy de ir más allá de solo ser un emprendimiento, pero quiero llegar a ser una empresa formal, un emprendimiento formal, pues después de eso tengo que agregar los impuestos que se tiene que pagar, pero eso es después de haber puesto nuestras ganancias, porque ese impuesto no se queda con nosotros, eso es lo que nosotros vamos a pagar, o mejor dicho, el cliente que paga por los impuestos de servicios. Y eso depende de su país, ¿no? Por ejemplo, en el nuestro es el 18%. Vuelvo a repetirles esto, que los turistas están bien informados, están exigiendo muchísimo más, entonces no debo aspirar a querer ganar mucho con insumos bajos, sino tiene que ser equitativo lo que estoy cobrando con el servicio, la calidad y la calidez que yo estoy ofreciendo. Y hay que fijarnos en el precio de nuestra competencia. Quizás mi plato de comida me sale que cuesta 25 soles, pero el precio, podríamos decir, del mercado, que está alrededor del mismo plato, pues está a 20, es el máximo, o 21. Entonces, ¿bajo yo mi margen de ganancia o puedo ver en qué me podría diferenciar yo para justificar el costo que yo estoy pidiendo? Entonces, tu precio viene a ser el costo total unitario más la ganancia por unidad. Determinando el costo unitario es lo que cuesta producir tu servicio, que vendría a ser si yo hago todos mis costos de forma general. Y después sumar esos costos y esos gastos y lo divido con lo que con el tipo de producto o servicio que voy a ofrecer. Por ejemplo, para elaborar 100 collares, has gastado 50 soles en insumos, que puede ser nylon, las piedras de colores, aguja para ir ensartando, o el clic ese para cerrar. Y 30 soles te cuesta el ayudante. Entonces mi costo unitario sería los costos totales, que vienen a ser 50 soles, más los 30 soles que vienen a ser los gastos. Y el número de productos, que son 100 collares. Entonces eso lo divido y me sale el costo unitario, me sale 80 céntimos. Creo que tengo aquí. Eso no es una pregunta. Para el equipo técnico. Sí, Elisa o Ani, ¿le pueden dar acceso a alguien que está conectando? Ya está dentro. Listo, gracias. Entonces tu costo unitario va a ser los 80 céntimos te cuesta crear 100 collares. Entonces esto es mi costo. No estoy agregando todavía el margen de ganancia, ni tampoco los servicios que yo les voy a proponer que pueden poner, que es mucho más fácil y práctico para los emprendimientos, y tampoco los impuestos. Hay que calcular cuántos visitantes puedo recibir yo en mi negocio o en mi localidad. Entonces, en mi negocio es cuántos pueden entrar para hacer un taller en madera, taller en textil, o si les quiero enseñar a elaborar pan o a preparar una bebida típica, o si tengo el restaurante, cuántas mesitas tengo y cuántas personas pueden entrar ahí para atenderlas.
Y en mi localidad es, por ejemplo, si yo voy a guiar, si voy a la catarata, ¿cuántas personas pueden entrar en esa catarata por la mañana o por la tarde o en todo el día? O si vamos a ir a un museo que se haya hecho dentro de nuestra comunidad. Entonces, primero, identificar las temporadas que les había dicho que es muy importante. Entonces, para esto hay que registrar, deben tener un cuadernito para registrar de dónde vienen más turistas. Y cuando registramos de dónde vienen más turistas, nos ayuda también para ir investigando cuáles son esos gustos de esas personas. Por ejemplo, los franceses, cuando llegan a nuestra comunidad para comer, les gusta hacer un poquito de sobremesa. Entonces, eso les hemos dicho a los emprendimientos con los que nosotros trabajamos, la parte de alimentación, que no nos dejen a los clientes esperando y después viene la sopa y después viene el segundo y el refresco, o a veces traen todo junto, ¿no? Y se agobia, mientras tomo la sopa se me va enfriando el segundo. Entonces les habíamos dicho, por ejemplo, que a ellos les gusta hacer la sobremesa y pueden tomar quizás el refresco o una cerveza que no está incluido dentro del costo que ellos nos están diciendo, pero nosotros hemos informado al pasajero. La señora Teudula ya no tiene miedo de ofrecerle la cervecita porque sabe que lo van a pagar aparte. Entonces les das la cerveza, quizás una canchita o plátano, nosotros lo decimos chifle en Perú, al plátano este que son así como crocantitos con sal. Entonces van haciendo un poco conversando de lo que han visto, lo que han hecho, y eso también va un poco ahora más con la onda del slow travel, de viajar mucho más lento, más tranquilo, de disfrutar el entorno, la experiencia que has tenido. Entonces hacen como la sobremesa y después van trayendo la comida y no es me siento, me traes la comida, como rápido, rápido y me voy. Por ejemplo, esos son los holandeses, los franceses. En los holandeses, que les encanta caminar. Entonces ellos, si me dice una señora de 65 años, por ejemplo, quiero ir, no me estreso en decir, no va a poder subir, son 4 horas y media hasta el nivel de dificultad que es media. Sabemos que les gusta caminar con las preguntas que nosotros les vamos haciendo, pues ya sabemos ese perfil y no tenemos miedo a darle el servicio o a proponer las cosas que nosotros estamos diseñando para los viajeros. Entonces, eso también te lleva a esta parte de qué es lo que más les gusta y qué más piden. Si yo soy una persona que quiere guiar dentro de mi comunidad, entonces ve anotando cuando te llaman para guiar, te dicen, ¿qué quieren? ¿Más naturaleza? ¿Más arqueología? Si yo soy de la parte de textil, ¿qué les interesa más? ¿Conocer más, por ejemplo, cómo manejo la lana de oveja o el algodón nativo? ¿Qué tipos? ¿De dónde se siembra? Sobre los tintes naturales. ¿Quieren saber más sobre las plantas? Quizás quieren ir a ver. Y si tengo muchas personas que están pidiendo eso, de que quieren ver in situ cómo son las plantas y no traerme el cogollito o la hoja que está disecada o la foto. Entonces, anda, mira, si quieren ir a ver plantas medicinales, entonces quizás me puedo aliar con la señora o el señor de mi comunidad, decirle, voy a traer pasajeros, quiero que nos enseñes, que nos guíes, porque, por ejemplo, siempre hay el mito que los duendes cuidan las plantas medicinales, ¿cierto? Entonces, todas esas leyendas y cuentos que tenemos también es muy atractivo para el viajero y a veces le puede recordar cosas que los abuelos le contaron o los padres. Entonces, ves que estoy generando otro subproducto, estoy involucrando a otra persona. Quizás lo mismo con la comida. Quiero hacer este tipo de cosas, pero los insumos nunca los he visto y los quiero conocer. Por ejemplo, para mí fue sorprendente hace años que unos turistas creían que la piña venía del árbol. Entonces es como, no, y te daba ese chance de decirle al guía, anda, mira,
camino en la catarata Gocta, lo que vas a hacer, vete quizás por la tierra del señor Candelario, ahí hemos visto que hay yucas, hay piñas, ahí les vas enseñando, entonces le preguntamos al señor Candelario cuánto nos cobraría, y si no nos quiere decir cuánto cobra, pues nosotros le podemos dar un incentivo porque has consumido, has hecho que se dé tu tiempo para ir explicándote y todo eso. Con Jesús, por ejemplo, cuando vamos a Macro, que son unos restos arqueológicos, él tiene se me fue el nombre, para exprimir el jugo de la caña, entonces te explica, te enseña todo lo que tiene las plantas y árboles frutales, puedes consumir, puedes beber el jugo de la caña, y ahí te explica que hacen el guarapo, la chancaca y todo eso, y nosotros le damos una contribución por ese tiempo, ¿no?, que él está generando. Entonces el turista no solo fue la parte arqueológica, vio esta parte de la comunidad, como este señor Jesús y su padre viven hace muchísimos años, esa relación que tienen con el sitio arqueológico, cómo lo han ido cuidando, cómo han ido aprendiendo de los turistas también para ir mejorando. Entonces te permite ver muchos gustos para que tú puedas sacar subproductos o buscar aliados que hagan esos subproductos y que potencien muchísimo más tu servicio. Después, anotar el número de visitantes. Esto lo tienes que hacer diario, y una vez que vas anotando, te va a permitir saber cuántos han venido en una semana, cuántos en un mes y cuántos en un año. Y así me puedo proyectar yo y decir, por ejemplo, el mes de junio vinieron 30, entonces significa que el próximo junio pueden venir 30 o quizás pueden venir más, pero yo ya me preparo para 30 clientes. Y si trabajo con agencias de viajes, pues las agencias de viajes te reservan con anticipación, y ahí vas viendo cómo tú vas acercándote a esa proyección que tú te has hecho. Entonces vas preveyendo todo lo que vas a necesitar, ya sea en mano de obra, de insumos, o quizás ampliación, o simplemente, si no tienes la capacidad, ser honesto y decir, mira, este mes yo ya no puedo atender a más gente. Entonces prefiero rechazar y dar una buena atención a querer y dar una mala atención. Te da una mala imagen, y lo que hay que pensar en la imagen es que no solo te da la mala imagen a ti como emprendimiento, sino al destino, a tu comunidad, porque el turista nunca se va a acordar cuando va a hablar con otra persona y decir, en la casa de María hice esto, que no sé qué. Va a ser en Leimebamba, en Chachapoyas, en Trujillo, en Lima fueron así. Entonces la imagen es tu destino, entonces en eso también hay que pensar. Y hay que utilizar estos registros internos, como les dije, no son cosas contables, pero al menos les va a ayudar a saber cuánto han gastado, qué costos han tenido en un mes, y les ayuda a tener un poquito más de organización. Este es el ejemplo de cómo sería la parte de ventas. Entonces poner la fecha, el concepto, cuántos has vendido y cuánto te han pagado en total, ¿no? Y el cuaderno de gastos y compras sería igual, poner la fecha, el concepto, la cantidad que has comprado y cuánto has gastado por ese servicio o ese producto. Ponerle precio a todo lo que gastas en atender al turista, como les he dicho, y recalco nuevamente que es importante. Hay que poner todo el detalle que tú hayas incurrido durante la preparación de la experiencia en este cuaderno, ¿no? En los cuadernitos que te ha dicho que debes tener y ya han visto los modelos anteriormente. El correcto costeo te ayudará muchísimo al tipo de negocio que tienes, y dependerá, ¿no? Por ejemplo, si tienes un artesano, ya habíamos hablado al inicio que si necesitas arcilla, pintura, alambres o madera. Por ejemplo, Miguel, su artesanía en madera no tala los árboles, en su mayoría son árboles caídos.
Entonces tú dices, pues no gasto, pero sí necesito tiempo, gasolina, una persona que me ayude hasta ir a ese lugar, cogerla, traerla, almacenarla en un espacio de mi casa. Y hay que considerar que todas esas salidas de dinero, pues si no las manejas bien, pues son una pérdida, ¿no? Es como si no anoto y no sé si gasto un sol, 2 soles o 50 céntimos, a veces decimos, son 50 céntimos, no tomas importancia, pero de 50 en 50 vas haciendo mucho en un mes y después no sabes por dónde se ha despilfarrado el dinero, ¿no? Si no lo tienes controlado. Ahora sí, vamos a pasar a poner los precios. Hay que considerar todos esos gastos, los costos que has incurrido y el margen de ganancia, ¿no? Y les había dicho que tienen que corroborar con el lugar donde estén en su lugar, en el contexto dentro de su comunidad, ¿no? Para ver si están cobrando muy barato, están cobrando muy caro, analizar si es caro, si compensa el servicio, la calidad que yo estoy ofreciendo, en qué me estoy diferenciando de la otra persona y en la información que yo dé al cliente, ya sea directo, agencia de viaje, institución, organización, pues recalcarlo, hacerlo ver. Pero quizás hay cosas de servicios que no pueden ser fáciles de medir o de ver. Entonces ahí vienen estos pequeños viajes de familiarización que puedes hacer para enseñar y mostrar. Puedes grabar videos en las fotografías también para que vean cómo es tu lugar, cómo es el entorno, qué servicio estás ofreciendo. Y algunas recomendaciones, antes de las recomendaciones vamos a pasar al caso práctico que les había dado. No sé si ustedes han revisado el documento Excel que les compartí. Si han traído, no sé si me pueden decir si han traído algo, calculadora, lapicero, que lo puedan poner en práctica ustedes rapidito o no. Sí, yo creo que, bueno, todos se les había compartido el Excel. Honestamente, si no están en computadora, la recomendación sería que lo hagan mejor a mano o incluso en la computadora, pues luego también es más fácil aquí tener un cuaderno, un lápiz, un borrador y haciendo su caso. Lo ideal es que sí, pues lo puedan ir haciendo ahorita con Marilyn, un pequeño ejemplo, porque a lo mejor ya lo han hecho, si ustedes ya son los que ponen los precios, son los encargados en su emprendimiento, puede que haya cosas que se les haga muy sencillos, pero si nunca lo han hecho o si tienen duda, no está de más practicarlo con un pequeño ejemplo que ustedes tengan cercano. Y como decía Marina, a lo mejor no todos ya tienen el servicio o el producto desarrollado, están en ese proceso, bueno, pues todavía con más razón está bueno usar este caso práctico para ir ahí como sintiendo un poco cómo tenemos que empezar a ordenar, cómo empezar a identificar esos insumos o recursos que vamos a requerir para nuestro negocio. Entonces, vamos a asumir, no sé si nos puedan poner en el chat, como si están listos, si tienen todos algo a la mano para poder, o bueno, incluso en el celular, en unas notas también puede ser, se les hace práctico, lo que más se les acomode. Estaría muy bueno si nos pueden poner en el chat si tienen ya algo como para que vayan haciendo su ejemplo personal. A ver si nos pueden ayudar. Y si quieres, o sea, Marilyn, para ir avanzando, yo aquí voy a estar en el chat y que vayas abriendo el Excel. ¿Ustedes lo ven en el Excel? No. No, lo tengo ya abierto. Entonces, espera, voy a dejar de compartir porque ya lo había abierto y voy a compartir de nuevo. Exacto. ¿Ahora lo ven?
Ahora sí. Igual va a estar un Perfecto. poquito, a ver si lo puedes hacer un poquito de zoom. Ajá, Uy, sí. perfecto. Entonces, en el Excel que yo les había enviado, este es un cuadro base para trabajar. Después viene una parte que dice descripción del servicio. Aquí se tendría que poner qué cosas incluyen dentro de la experiencia que estoy dando, qué cosas no incluyen e información general. Por ejemplo, las recomendaciones que ustedes dan para disfrutar mejor de esa experiencia, las políticas de reserva, cuándo se tendría que pagar, si se hace un adelanto del 50%, del 30% y el resto se paga cuando llegan o faltando una semana por número de cuenta o se paga en directo cuando llega ya el viajero. Si hay cambios de fecha, ¿qué es lo que se hace? ¿Se devuelve el dinero? ¿No se devuelve el dinero? Ahora con lo de la pandemia se está dando esta flexibilidad, ¿no? Sí se puede hacer cambio de fecha sin pagar penalidades, salvo que si se cambia para el próximo año, puede ser que ahí se recalca, ¿no? Puede ser que cambien los precios y puede haber una pequeña modificación. ¿Y qué pasa si me anulan mi servicio? Que esto también es bueno y que no haya sorpresas a último momento y que digas al turista, por ejemplo, te pagó y te dice, no, voy a ir al final por X motivos que solo le vamos a devolver, no sé, el 20% o no le vamos a devolver nada porque nosotros ya, en nuestro caso, por ejemplo, la agencia de viajes, ya pagamos hotel, ya pagamos transporte, el guía ya reservó su tiempo, no se ha comprometido con otra persona, entonces esos gastos ya están pagados y no te los van a devolver, ¿no? Entonces empezamos por acá. Es importante poner el nombre de la experiencia. En este caso he puesto una experiencia gastronómica que se llama el Juane Chachapoyano, que es a base de yuca. Ponemos el nombre del responsable, en este caso sería yo, cuánto tiempo va a durar, ponemos 2 horas. Y acá no es que 2 horas sea todo el proceso desde cocinar, sabemos que toma más tiempo, pero yo puedo tener juanes ya cocinados, listos. Entonces lo que hacemos, lo que se hace en la televisión, ¿no? Entonces, si tenemos la yuca, lo que hacemos es rallar la yuca, ahora cocinamos el arroz con un poquito de ajo, azafrán, el aceite, y eso explica, pero el arroz ya está cocinado y ya lo tienes amarillito. Entonces ahora solo la yuca que ya está rallada con el arroz lo combinas y después pones Ajinomoto, pones la sal, la manteca de cerdo derretida y otros insumos más. Eso lo va haciendo el turista. Las hojas de achira ya están un poco cocidas, pero se explica de dónde se lo ha traído. Esta es una achira cruda, pero esta ya está cocida. Y el pollo, le explicamos todo lo que se ha hecho con el pollo, con el maní, con el ají escabeche, la cebollita, el ajito que hemos puesto, el comino, la sal, la pimienta, ya está cocido, entonces ya comienzas a trabajarlo. Haces toda la combinación, como ellos van abriendo el juane para poner la carne, como lo enrollas ya con la hoja de achira y lo pones a cocer. Entonces tú dices, aquí ya es 1 hora y media, entonces, y el juane ya está cocido aquí, que se sirve con una salsita de cebolla con limón, un ajicito que es típico de nuestra zona, por ejemplo, con guacatay, y su tacita de café o té y se sientan a tomar. Entonces, esa sería la experiencia final, ¿no? Entonces, para esa experiencia se detallan cuáles son esos costos variables, que viene a ser la yuca, el arroz, el culantro, el azafrán, el ajo, y voy poniendo los costos. Aquí son más insumos, ¿no? Que lo que daría yo aquí nada más son insertar una columna más y pondría, aquí he puesto cebolla. Aquí podría, por ejemplo, el ají escabeche. Y voy poniendo los precios porque las fórmulas ya están hechas. Entonces, de ajos voy a gastar 20 céntimos, el pollo me costaría 12, no, la manteca, 1, 12, el maní
el ají escabeche y la cebolla. Entonces, automáticamente ya me salen los costos. Aquí. Solo. En lo que vas llenando, Marlene, bueno, como les habíamos dicho, ese Excel se les va a compartir con la idea de que ustedes puedan hacer su propio ejemplo y eso ya está formulado. Entonces, por eso lo que dice Marilyn ya está, pero capaz que sería bueno que expliques la fórmula, Marilyn, de Sí, cuál es lo que se está haciendo ahí automáticamente si lo quieren hacer manual. es aquí, por ejemplo, si yo pongo todos los gastos, gastos totales, para hacer estos juanes que me salen, por ejemplo, son 12 unidades, ¿no? Y yo quiero saber cuánto me va a costar para 2 personas, para 3, para 4 y para 5. Entonces, lo que yo haría, si 5 soles me cuesta 1 kilo de yuca, 2 personas, a cada una le va a costar 2.50. Entonces, lo divido. El 5 entre 2, el 5 entre 3, el 5 entre 4, el 5 entre 5 y así si voy a querer más clientes. Y lo mismo se hace con los otros precios y después se hace la suma total. Entonces así ya tengo, por ejemplo, para hacer 12 juanes por pasajero le va a costar 11 soles 23. A 3 pasajeros, 7 soles 50 a cada uno, porque en esta parte final lo que yo he hecho, la suma de todo lo he dividido entre 2. Entonces ahora los costos fijos va a ser el salario. ¿Cuánto me va a costar pagar a la persona que me ayuda? O si lo hago yo sola, ¿cuánto me voy a pagar? Porque eso es importante también sacar el sueldo. Porque después cuando tú quieres coger de tus ganancias tu salario, entonces ahí ya estás incurriendo en un gasto que no tenías contemplado y estás cogiendo de las ganancias para pagarte ese sueldo. El alquiler, tú dices, es que lo hago en mi propia casa, pero ¿qué pasaría si tú en un futuro has visto que te va muy bien tu experiencia gastronómica y te gustaría alquilar otro espacio? Entonces necesito alquilar. Entonces valoriza tu espacio, a cuánto costaría el alquiler, averiguando dentro de tu entorno. Igual, entonces lo sumo, estos dos sería el gasto de costos fijos para 2 personas, para 3, para 4, para 5. Y aquí es la suma de estos dos, tanto del gasto, del costo fijo y del costo variable, lo mismo en la parte de aquí hasta el 5. Y aquí lo que hago es dividir este costo total entre el número de personas. Entonces ahí me sale el total 43.10 por persona. Entonces, aquí me había olvidado de mencionarles que también es bueno de poner imprevistos. Entonces, por ejemplo, ¿qué podría ser un imprevisto? Si yo hago una experiencia de cultivar en la chacra y después que hacemos la parte de cultivar en la chacra, les enseño quizás cómo se cosecha la papa u otro el maíz o los frijoles y nosotros tenemos planificado comer ahí en el campo. Pero anda, comienza a llover y nos tenemos que mover para no mojarnos y empaparnos todito. Entonces tengo que contratar un taxi rapidísimo para que regresemos a mi casa y comemos ahí todos juntos. Eso es un imprevisto. Entonces yo ya lo tengo estipulado, es imprevisto. Pero si no me pasa ningún tipo de imprevisto, estos 30 que yo lo he estipulado
tú dirías, uy, se queda para mi ganancia. No, ¿por qué no lo pones a ese fondo que tú puedes contribuir hacia tu comunidad? Para las ayudas que te había dicho, por ejemplo, el mantenimiento del camino, si quieren pagar a mano de obra para que haga el mantenimiento, el de recoger basura, quizás donación para una organización social, un comedor popular o la escuelita. Entonces, eso lo puedes utilizar ahí. En los servicios, para no ponernos a ver si mi recibo de agua sale tanto, de mi luz sale tanto, tanto gasto de gas, acá se involucra el 10% en gastos de servicios. Este 10% viene a ser el 10% del costo unitario que me sale para 2 pasajeros. Entonces tengo ese 10% y mi ganancia yo lo he estipulado en 25%, pero si ustedes quieren, aquí solo van a tener que mover, por ejemplo, puedo cobrar 35% de ganancia, se aumenta. Ahora, aquí está el costo bruto, que viene a ser mis costos fijos y variables más el 10% de servicios más mi ganancia del 35%, entonces al pasajero le va a costar 75 soles por pasajero si son 2. Pero si son 5, a cada pasajero le va a costar 12 soles. Hasta aquí sería si soy un emprendimiento que no estoy formalizado. Pero si yo me quiero formalizar y hacer, involucrarme en esta cadena que yo les decía de contribuir hacia ese desarrollo de la inversión del Estado para nuestra comunidad y obvio para nosotros mismos, pues aumento los impuestos que involucran. Pongo los impuestos y ahora esto sería el total incluido. Entonces se pone precio por persona para la experiencia en base a 2 son, los redondeos serían 89 soles incluido impuestos. Y si quieres, puedes poner aquí, no incluye impuestos y la agencia o la persona que te va a contratar, la institución va a saber que tiene que sumar impuestos al precio que tú le estás diciendo para yo cobrar al cliente final. No sé si está claro hasta aquí o tienen alguna pregunta. No tenemos comentarios en el chat, pero estaría bueno si nos pueden ir contando si están haciendo el ejercicio y si hay alguna duda, sobre todo una duda sobre su propio ejercicio. O sea, si ustedes ahorita queriendo hacer este ejemplo y están pensando en su propia experiencia, que a lo mejor no es gastronómica, pero es un sendero que va a estar guiado, o a lo mejor están ahorita pensando en una experiencia que tiene que ver con un taller de artesanías, lo que sea, si están teniendo dudas en qué cosas deberían de estar a lo mejor ahí revisando para sus gastos, creo que sería bueno usar este espacio para preguntar a Marilyn porque tal vez nos puede dar algunos ejemplos de lo que ustedes están queriendo poner una tarifa y o si tienen alguna duda específicamente con esta parte que hemos visto, sobre todo con las fórmulas, porque creo que a veces es donde, creo que lo importante es que si una vez que entendimos la fórmula, pues realmente después ya nada más lo estamos replicando, pero la fórmula nunca va a cambiar, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tengo que sumar? ¿Qué es lo que tengo que dividir? ¿Qué es lo que tengo que restar? Una vez que tenemos claro eso, ya nada más es, bueno, va a variar el precio, va a variar el costo, pero la fórmula no va a cambiar. Y aquí estoy viendo que nos está poniendo Lilia. Ok, le gustaría que se repita cómo se saca el costo. Ok. Antes de, bueno, igual ahí voy repitiendo, ha sido muy buena tu intervención, Karen, porque eso me permite, por ejemplo, si hablamos de una ruta para ser guiado, ahí yo ya no tendría que dividir todo esto, sino cambiaría. Por ejemplo, vamos a poner la entrada. Entradas. La entrada que cueste 10,
pero entonces aquí no lo voy a dividir entre los dos. Aquí tengo que multiplicarlo. Entonces aquí multiplico porque ya sabemos que al final vamos a sacar el costo para cada pasajero. Entonces, si hay un costo que es por persona, yo tengo que multiplicar en la fórmula. Entonces, quizás creo que para que no se confundan tendría que ser otra tabla y te la envío, Karen, y especificando, por ejemplo, si es un costo que varía según el número de personas, en este caso, por ejemplo, las entradas, porque el guía no va a variar, el guía siempre te va a cobrar lo mismo, entonces ahí sí se tiene que dividir. Pero las entradas no, pero si dentro de eso yo involucro hacer un picnic, el picnic sí varía según el número de personas, porque por ejemplo, cuesta 5 soles por una persona, pero si llevo a 2, mi gasto van a ser 10. Si llevo a 3, mi gasto va a ser 15. Entonces se multiplica ahí por el número de personas. Ahora, en lo que te decía la pregunta de cómo se saca, entonces detallo todos los gastos que yo tengo. Los gastos variables y los gastos fijos. Entonces, imprevistos he puesto gastos fijos porque según la experiencia ustedes van a poner ya sea 30, 20, 100, 200 o 10 para todos. Entonces se divide en cada uno de los pasajeros. Entonces, detallo todos los costos. Si todos esos costos es igual para 2, 3, 4, 5, 10, 12 personas, yo lo divido entre el número de personas, como he hecho, por ejemplo, el azafrán. Lo divido entre 2, entre 3, entre 4 y entre 5. Pero si mi gasto varía con el número de personas, lo que yo hago, lo multiplico. Toda esta suma, todos estos gastos se suman y sale un resultado, que es el subtotal de gastos variables. Después saco todos los gastos fijos, que me sale un subtotal, y voy a sumar los gastos fijos más los gastos variables, me dan estos costos. Para 2 personas, para 3, para 4 y para 5. Ahora quiero sacar el costo por persona. Entonces, lo que voy a hacer es este gasto total, dividirlo entre el número de personas. Y ahí me va a salir el costo por pasajero. Entonces, cuando yo hago mi descriptivo, tengo que poner, por ejemplo, para 2 personas, un grupo de 2 personas son 60 soles por persona. Entonces, los dos me van a pagar 120. Para 3 personas, cada uno tiene que pagar 23. Entonces, sería el costo. A este costo, yo le tengo que agregar los servicios. Y los servicios yo les he dicho que es tedioso para calcular, por ejemplo, cuánto de agua, luz, gas, detergente, todo lo que sean productos de limpieza, pues lo pongo el 10% es el gasto de esto. Y después a la suma tengo que sacarle el 35%, lo sumo los 3 y tengo mi costo bruto. Este es el costo que cobraría el turista. Cuando entramos a la formalidad, sería el gasto del IGB, los impuestos, o el IVA, no sé cómo se llama en Costa Rica, perdón, en Colombia y en Panamá. Entonces, eso es. Después a esto le sumo los impuestos y tengo el costo. Una vez que yo tengo este costo, voy a hacer la descripción, cuánto me cuesta, qué es lo que incluye, qué cosas no incluye, la información general que se pondría y les voy a enseñar un ejemplo aquí para que vean ustedes. ¿Lo ven? Sí. Por ejemplo,
Este es uno de los emprendimientos, el alojamiento y que tiene experiencias. Entonces, esto es lo que mandas tú, tanto al cliente directo como a las agencias de viajes. Una foto que sea lo más atractivo posible, describes dónde queda el lugar, aquí lo han puesto en inglés y en español, la descripción de las camas y todo eso, el restaurante, qué es lo que ofrecen, por ejemplo, el avistamiento de aves, la ruta del café, más fotografías como para enamorarte, y ahí viene el tarifario, lo que les había dicho. Pones una persona cuánto cuesta, para 2 personas cuánto cuesta. Tarifa confidencial significa los que trabajan con la agencia de viajes. Y tarifa publicada es lo que tú vas a dar al cliente directo. Cuando llega y dice, por ejemplo, te llamo o te escribo, soy un turista de tal y quiero visitarte, $75. Soy una agencia, $65. La experiencia gastronómica, lo del beer watching, el almuerzo, y aquí vienen las políticas de reserva, que eso es importante también manejarlo y tener todo claro. Lo que les decía, cuánto se tiene que pagar, en cuánto tiempo y la información de las cuentas bancarias donde se tiene que depositar. Entonces, todo esto sale de la cotización que nosotros hemos hecho para saber qué incluye, qué no incluye, cuántas personas son como mínimo, cuántas personas son como máximo, y el descriptivo es lo que ustedes ya hicieron al momento de diseñar su experiencia. ¿Qué es lo que van a ofrecer? ¿Cuánto va a durar? ¿Qué es lo que voy a ver? ¿Qué es lo que voy a ofrecer al turista? Entonces pones eso. A ver cómo vamos, a ver si alguien se anima a hacer preguntas, comentarios. Yo en lo que voy a estar aquí pendiente del chat, creo que me gustaría recapitular, a ver si logro resumir un poquito lo que he estado aprendiendo ahorita con Mari. Entonces, o sea, creo que importante de todo lo que nos dices, Marilyn, bueno, todo muy importante, pero como en resumen o aterrizando de lo que yo he estado aquí escribiendo, es que para poder llegar a dar una buena tarifa, tenemos que entender, obviamente, qué es el servicio que queremos dar, qué es la ganancia que queremos tener, en qué cosas queremos invertir. O sea, como decía Marina, a lo mejor tenemos una fundación y queremos tener siempre poder apoyar a la fundación con un porcentaje, o queremos, no sé, nuestra visión en los próximos 3 años es ampliar nuestras cabañas y vamos a construir una cabaña más, o se nos está, por ejemplo, a mí me ha pasado que luego cuando visitas los lugares vas identificando que hay que darle mantenimiento a tu lugar, ¿no? Se está dañando la tubería, sabemos que en un año hay que cambiarla, se nos rompieron 2 sillas, hay que comprar 2 nuevas, o sea, todo eso va a influir en los precios que le vamos a dar al público, llámese público final, nuestro viajero que vamos a recibir, o para los intermediarios con los que vamos a trabajar. Entonces creo que eso es de las cosas que a veces siento que se nos olvida mucho, o sea, que más allá del producto final que voy a dar, el platillo o hacer ese guiado, hay muchas cosas que tengo que tomar en cuenta para no perder, ¿no? A nivel de dinero, que a lo mejor a veces creemos que estamos ganando y cuando hacemos el análisis no es cierto. Y ojo, también es importante y creo que es algo que hemos hecho en otras ocasiones. Cuando tenemos un negocio, también si tenemos que darle cuentas a alguien más, por ejemplo, si tenemos inversionistas o si a lo mejor necesito pedir un préstamo en el banco o acceder a un concurso para bajar fondos, ¿cuánto voy a necesitar? Pues va a depender de todas estas, haber identificado todas estas necesidades que tenemos y proyecciones, ¿no? O sea, creo que de ahí también verlo más allá de solamente un precio, es todo esto que implica tener claridad en nuestras finanzas y lo que vamos a tener que cobrar. Eso como primera parte, ¿no? Así de lo que yo estuve identificando. La otra cosa es, al momento de poderlo plasmar,
sería como realmente tener identificado, y si no lo tenemos, pues como decía Marilyn, a lo mejor es ir a la tienda, ir al restaurante al lado y al menos darme una idea, ¿cuánto están cobrando? Oye, no sé cuánto me va a costar, pues me voy al supermercado y empiezo a ver cuánto me cuesta el kilo de arroz, cuánto voy a tener que comprar para poder hacer mi taller, o sea, como que hacer ese trabajo creo que a veces es tedioso, pero es necesario. Y y ya que vamos aterrizando eso, yo entendí que tenemos costos que los vamos a dividir si, no sé, no importa que haya 5 personas o haya una persona, sí o sí tengo que pagar 1 hora del guía. Entonces, sí o sí se va a pagar, lo vamos a dividir entre todas las personas que vayan a ir y ahí va a ser como va a variar. Pero luego tenemos otros costos que si va una persona y tengo que pagar una entrada al Parque Nacional, entonces la entrada sí se paga de manera, ahí es cuando vamos a multiplicar, ¿no? Claro. Después ya tenemos esos otros costos que sí o sí tenemos que tener, que son como los que estaban abajo, que son los fijos, y que son los sueldos, la renta del local, a lo mejor cierto mantenimiento del equipamiento que necesitamos, o sea, como que todo eso que no depende de las personas como tal, pero que sí o sí necesito tener para dar mi servicio, ¿no? Ahí es cuando también empezamos a hacer este juego. Me pareció importante lo que decías de identificar un monto para imprevistos y creo que eso nos ayuda obviamente a prevenir algún gasto extra que no, o sea, para no dejarlo tan cerrado o no sé, alguien tiene el micrófono prendido. A mí luego me pasa que se identifica, no sé, a lo mejor creíste que con 10 papas te iba a alcanzar y a la mera hora necesitaste 5 porque las papas eran muy chiquitas. Pues ahí está a lo mejor previsto, ¿no? Entonces, como que esas cositas nos van a ayudar, obviamente, a ir haciendo estas proyecciones. Algo que me gustaría preguntarte, Marilyn, es, una vez que haces este ejercicio, pues yo creo que quiero pensar que ya en la práctica a lo mejor te das cuenta que te costaba más de lo que habías tú proyectado o menos, y a lo mejor dijiste, oye, yo había pensado que me iba a costar $100 y a la mera hora me costó 50, ¿no? Entonces, ¿qué haces en esos casos? Porque creo que es algo que pasa en la realidad, que uno se sienta a hacer este ejercicio y dices, bueno, voy a empezar a cobrar por la experiencia gastronómica $100 por esas 5 personas. Y a la mera hora, pues fue más barato de lo que pensabas o más caro. ¿Cómo vas haciendo esos ajustes? A ver, la primera acción que les sugeriría para que no les coja el estrés de decir, madre mía, mira ahora todo lo que me involucra el gasto y al final estoy ganando o me cubre solo los costos y los gastos, es diseña ya tienes toda tu experiencia, saca todos tus costos, o si no tienes los costos todavía, llama a tus amigos, a tu familia, compañeros, vecinos, e invítales y hazlo para ellos. Entonces, o la familia, si te sientes más confortable, hazlo para ellos. Entonces, prepara la experiencia, ofréceles y ahí vas a ver todas esas cosas que quizás yo anoté así a grandes rasgos, pero ay, anda, ese detallito no me había dado cuenta. Y quizás descubres y dices, durante el momento que lo estás haciendo, dices, me encantaría darle esta cosita de adicional, por ejemplo. Entonces ya lo anotas, lo tomas en cuenta y haces los gastos. Ahora, haciendo los gastos y de acá a 3 meses, por ejemplo, cambia los precios y ahora que tenemos una estabilidad horrorosa en todo el mundo, para eso también te sirven los imprevistos. Entonces, de esos imprevistos yo puedo coger para solventar esas diferencias que he tenido al momento de hacer la cotización y para que yo no termine. Entonces, lo ideal sería, y ahí están en las recomendaciones que les quería hacer y les comparto la pantalla para que terminemos con las recomendaciones y ahí también con el caso que estaba preguntando, que decía Karen, es por ejemplo,
tener nosotros esos precios por anticipado. Entonces, si tenemos la inestabilidad ahora, lo que yo puedo decir, por ejemplo, estos precios son para 6 meses. Entonces, ahí yo ya voy evaluando y sabiendo si yo necesito ajustar porque estoy cobrando muy barato y no estoy ganando lo suficiente como me gustaría ganar. Entonces, la siguiente vez lo reestructuro y otra vez lo actualizo los precios. Y estos precios, al tenerlos actualizados, es bueno informar con anticipación a las agencias, porque las empresas vendemos, bueno, era antes, ¿no? Ahora eso ha variado un montón, pero siempre con meses, con 3, 4, 5 meses de anticipación, especialmente si trabajamos con el turismo receptivo, que son traer los clientes de fuera y no trabajar con los clientes que ya están en tu lugar, ¿no? Entonces, ahí es tener estos precios actualizados y sería, por ejemplo, manejar de 6 meses y de ahí hasta que vayas encontrando ese punto de equilibrio. Y también es bueno que sepas o en el primer mes que ya trabajé, saber cuántas personas yo debo tener como mínimo, eso sacar tu punto de equilibrio, cuántas personas debo tener como mínimo para que me cubra todos los gastos. Y ahí también va a ser, te va a ayudar, por ejemplo, porque pasa mucho con los emprendimientos, es que te emocionas mucho que venga una agencia y te diga, mira, tengo 20 clientes, tu menú está a 5, ¿te parece si te pago 3? Porque somos 20 y tú dices, la 20 los tengo ahorita y dices, sí, pero al final te das cuenta cuando ya te has esmerado, le has dado una súper calidad y todo eso se van, sacas cuenta, pues anda, perdiste o estaba así a las justas. Entonces, eso te va a permitir, sacando tus costos y manejar los márgenes, hasta cuánto tú podrías bajar sin perder para que tú puedas darle una oferta a una organización que venga, por ejemplo, y te dice, quiero 30 personas para mañana, tengo, ¿cuánto me dejarías, por ejemplo? Entonces ahí es conocer cuántas personas al mes debo tener yo que me permite cubrir todos esos gastos y a partir de eso arriba son mis ganancias, pero que no debo tener por debajo de ese punto, si no termino perdiendo. Entonces es importante lo que les decía, tener lo que incluye y no incluye para tenerlo bien claro. Por ejemplo, experiencia propia. En la cafetería que teníamos, el primer año que abríamos, el desayuno decía, desayuno americano, huevos revueltos o fritos, más pan, mermelada, mantequilla, zumo y café. Pero solo dábamos un huevo. Y nadie, absolutamente nadie se quejó hasta que llegó un cliente y se enojó un montón porque dijo que le estábamos estafando, porque habíamos dicho huevos y le estábamos dando uno. Entonces tiene razón. Entonces no estaba comunicando bien yo. Y ahí viene ya todo el rollo para que el cliente siempre tenga la razón, ¿no? Entonces, eso, ¿qué incluye? No incluye las políticas de reserva y las formas de pago que les había mencionado. Y no hay que ofrecer cosas que no puedes cumplir. Entonces, a veces nos emocionamos muchísimo y decimos, sí, claro que lo puedo hacer. Y después viene otro y dice, sí, pero al final te das cuenta que ya tengo un montón y cómo los manejo a todos. Y por quedar bien con todos, no lo haces con ninguno por el mal servicio que tú estás dando. Por eso es conocer la capacidad de cuántas personas puedo yo atender en mi comunidad, en mi emprendimiento, y si quiero más, necesito contratar a otra persona que conozca el servicio que doy, la filosofía que tengo y esa calidad y calidez con la que nosotros ofrecemos. Y esa buena relación con tus proveedores es importante para la parte de la negociación de todos los insumos, de quizás no tienes liquidez este mes y te dejen crédito sin subirte para el próximo mes recién pagarle. Entonces aquí es muy importante de lo que decía Karen, si yo sé lo que voy teniendo, cómo voy haciendo mis gastos para mejorar el tipo de muebles que tengo
o si necesito financiamiento, les recomiendo que hagan estos cuadernos de ingresos, de todo lo que tú vendes, y diario. Sé que es tedioso, pero es mejor que lo hagas diarios y cuánto tú estás gastando, tanto en costos y en gastos, que vienen a ser costos variables, costos fijos, todo detállalo allí. Y sacas tu balance del mes. Gasté tanto, ingresó tanto y esto es mi ganancia. Entonces, así a la persona que tú vas a ir a hablar, vas a tener todas las pruebas y todas las boletas que te dan o un papelito que tú hagas firmar de lo que has comprado, de lo que te han dado, si un tipo de servicio no tiene recibo por honorarios, pero mira, te da el papelito, te firma todo lo que tú le has pagado a esa persona y ve archivándolo. Eso te ayuda. Y les animo a esta formalización de los emprendimientos. Averigüemos bien en cada uno de nuestros países, en las zonas de donde nosotros trabajemos, qué beneficios hay para esa formalización, ya sea como empresa, como pequeña empresa, como autónomo. Por ejemplo, en la región donde yo vivo es la ley de la Amazonía, que te ayuda muchísimo en diferentes aspectos, especialmente, por ejemplo, en los impuestos que tú puedes pagar anual, impuesto a la renta. Entonces, hay diferentes ayudas que te da. Tú estás ayudando a tu entorno, a otras personas, que esas personas que trabajan contigo también tengan beneficios y vas desarrollando y contribuyendo a, a todo lo que buscamos con la sostenibilidad, con el turismo, ¿no? No sé, Karen. Yo regreso. Yo creo que todo el mundo está como pensando mucho. Em, bueno, aquí Lilia nos decía que le parece muy interesante y que sí cree que es de gran ayuda hablar de estos temas. Em, bueno, a ver, por el tiempo, nos quedan 5 minutitos del tiempo que teníamos previsto. Si no hay como preguntas, yo me voy a animar a poner aquí algunas cositas en la mesa. Em, Creo que sobre todo un tema que me parece difícil hablarlo, preguntarlo y estipularlo en tu empresa es ese margen de utilidad. O sea, cuánto es suficiente, cuánto es mucho, cuánto es poco. O sea, yo ya tengo claro todos los gastos que tengo que asumir, ya tengo claro las personas a las que puedo a lo mejor ofrecer mis servicios. ¿Cuánto es ese porcentaje? Tú nos ahorita el ejercicio lo dejamos en 35 y creo que había empezado en 25, si no En me equivoco. 25, sí, lo subí a 35 para que ellos vean que sí se puede subir. Okay. Ahí la recomendación es, el mínimo sería 25%, bajo de eso no lo haría, porque tienes otros gastos que cubrir, por ejemplo, si voy a hacer marketing, redes sociales y todo eso. Pero para saber el porcentaje y de cuál es tu porcentaje ideal, entonces ahí hay que trabajarlo muchísimo más en saber, en sacar la fórmula esa, por ejemplo, cuántos clientes me proyecto tener al mes, cuánto voy a tener de gastos para ese mes y cuánto está ingresando por ese producto que yo estoy cobrando, ¿no? Entonces ahí te va a salir el resultado si sales en negativo o en positivo. Entonces ahí vas jugando con el margen, pero siempre es el mínimo 25%. Yo no recomendaría que bajen del 25%, porque, o sea, no sería trabajo que te valga, porque ahí debes tener en cuenta de que si yo quiero trabajar con agencias de viajes, pues tengo que bajarles un porcentaje de mi beneficio, porque yo entiendo que esa persona es la que va a hacer la publicidad, me va a traer clientes, o sea, me está ahorrando un proceso y un gasto que yo debería hacer para captar al cliente directo. Pero si yo pongo mi ganancia 15%, por ejemplo, no tiene sentido que yo a la otra persona le dé un 5%, un 8%, porque ten Claro. en cuenta que tú eres el que da la cara, el que está trabajando, el que se está esforzando, o sea, que haces el trabajo final. Entonces, es ahí donde encontrar ese equilibrio, ¿no?
Y bueno, no sé si todos tengan claro cuál es el porcentaje que normalmente se utiliza para darle a cuando se trabaja con la agencia, y que nos puedes contar en tu experiencia, por ejemplo, cuánto normalmente te piden o cuánto es lo que tú le das a una agencia, a un intermediario de ese porcentaje. Es decir, si yo ahorita definí 25, ese sería al cliente final, ese 25% de ganancia. Pero si mi cliente va a ser, voy a usar un intermediario, ¿cuánto es lo que tú recomiendas o normalmente se utiliza? Por si no ha quedado. Lo comisionable 10%. Y Ok, por ejemplo, si hay agencias que me dicen, porque hay empresas estas grandes que te dicen, yo te voy a traer muchísimos clientes, mira lo que facturo, necesitamos el 25%, les digo que no, que lo siento mucho, o sea, ay, ¿cuánto tendría que cobrar yo entonces si te voy a dar eso? Y experiencia, había una agencia de estas plataformas digitales que me decía que quería el 25% cobraban ellos, pero que mi precio que está en mi página web no debe variar al precio que ellos ofrecen. Entonces era como, si mi ganancia es 25 y tú quieres que te dé 25, pues no voy a ganar nada, ¿no? Entonces les dije que no, no estaba interesada y me dice, pero es que vas dentro de nuestra línea. Y le digo, sí, pero es que yo no puedo darte el 25%. Entonces, la mayoría que nos piden a nosotros, por ejemplo, es el 10 o el 12% claro. de comisión. Y creo que eso es importante, bueno, lo resalto de lo que comentas, Marlene, que es nosotros conocer nuestros propios límites. La única forma de conocerlos es teniendo esa claridad de hasta dónde yo puedo o estoy dispuesto a asumir ese, al final es un riesgo, ¿no? O sea, entonces, si estoy dispuesto a dar más porcentaje de comisión a ese de tercero, que sepan que eso pues nos afecta directamente a nosotros, ¿no? Y también, obviamente, estamos aquí hablando de un negocio, pues tiene que ser rentable, Rentable. tiene que haber una ganancia. Y me pareció importante eso que resaltaste de, ahorita hicimos un ejemplo para una experiencia, pero si somos un emprendimiento que maneja más de una, tenemos que, porque aquí no estábamos tomando en cuenta lo que decía, si tengo una página web, a lo mejor tengo un costo asociado para mantener mi página web. Si pago un contador, porque él me lleva la contabilidad y estoy formalizado y a lo mejor hace mis declaraciones de impuestos, tengo que generar también ese gasto, ¿no? O sea, hay muchas otras cosas que a lo mejor no son directamente asociadas a la experiencia, pero que como empresa yo tendría que hacer otro ejercicio de poner todo eso que yo ofrezco y todos los gastos asociados a todos mis productos y servicios y después todos los gastos asociados como empresa, ¿no? Que a veces se nos olvida que somos un todo y a lo mejor ese gastito que tengo para la plataforma, para el contador, para mi página web, para el fotógrafo que contratamos una vez al año para renovar todas nuestras fotografías, todo eso eventualmente también lo tenemos que hacer en un ejercicio pues como de esa contabilidad que vamos a llevar, que a lo mejor no se va a ver reflejado en esas experiencias, pero sí se va a ver reflejado En tu mes. exactamente. Y ahí otra cosa que quería preguntarte es cómo haces tú para a lo mejor estos gastos que no vimos ahorita, o sea, ¿qué recomendarías de cómo llevarlos? Así como, bueno, los ingresos, las ventas y los costos de las experiencias, lo podemos ir revisando al día, pero todas esas otras cosas que a lo mejor no se ven directamente afectadas, ¿cómo recomiendas que llevemos ese control de gastos? Porque creo que ahí, eh, pues a veces, no sé, podemos ser desordenados, podemos no tener claridad en qué estamos gastando. No sé si tengas alguna otra recomendación, así como tu cuaderno de gastos diarios y ventas. Lo que puedes hacer es, por ejemplo, yo puedo vendí la experiencia X, que me cuesta, lo vendí a 30, bueno, con números pequeños, y gasté 22.50. Entonces queda una ganancia, ¿cierto? Entonces eso puedo hacer un pequeño cuadrito de Excel de esa experiencia, cuánto me quedó, lo pongo en el cuadrito Excel. Tengo 18.50 de ganancia. Y la otra lo voy sumando, lo voy sumando, lo voy sumando.
y hago los gastos generales. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto gasté para pagar a mi contadora? Si es que me ayuda la contadora, ya siendo de forma formales, ¿no? ¿Cuánto pagué para lo de mi página web? ¿Cuánto hice este pago? ¿Cuánto hice este pago? ¿Cuánto hice este pago? Entonces, todos esos gastos se va descontando de esa ganancia de las experiencias o servicios que he ido ofreciendo. Y al final me va a salir el resultado. Entonces, al mes quizás me queda una liquidez que tú dices, hoy 150 y 150 pues no me sirve para nada porque quizás tengo que arreglar una silla, una mesa, si soy orientador, mi camiseta, mira, está ya demasiado descolorida, me tengo que comprar otra y le me va a costar. Entonces, ahí vas viendo cuánto te va quedando de ganancia y si realmente esos precios que tú estás cobrando vale la pena, porque ahí te vas a dar cuenta que todos los meses tienes los mismos gastos, excepto los imprevistos. Pero cuando te salen todos esos gastos y vas viendo y analizando cuáles son esos beneficios que te va quedando, pues dices, anda, mira, yo tengo que regular otra vez, porque a veces cometemos el error de esmerarnos tanto en dar un servicio y digo, mi competencia cobra por ese guiado, por ejemplo, 50. Pero anda, pero es que creo que yo voy a cobrar 45, sabiendo que debería cobrar quizás lo mismo o un poquito más por el tipo de servicio. Pero como creo que porque vendo barato va a venir la gente conmigo, pues lo hago, pero a la larga te das cuenta que te sale caro porque tú sigues dando tu esfuerzo, tu calidad, ese valor agregado a ese precio barato que al final no te está compensando, entonces terminas quemándote y es que no me funciona, al final te matas, comienzas a tener problemas con la familia, quizás por decir, claro, mira, estás tanto, 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 tanto ahí, pero no vemos un beneficio o quizás yo necesito usar del dinero para mejorar ciertas cosas. Entonces eso sería lo ideal. Separo, si quieren, por emprendimiento, cuál es lo que, cuánto he vendido, cuánto me ha costado, cuáles han sido esos gastos para esa experiencia o ese servicio. Esa ganancia lo pongo aparte, lo voy sumando de todas las ganancias que vas jalando, pongo todos esos gastos que estoy haciendo mensuales y al final vas a tener tu resultado. Sí, creo que eso es súper importante tenerlo en cuenta. Y aquí también estaba comentando en el chat, nos puso Elisa, que a veces hay costos incluso anuales que hasta se nos pueden olvidar. O sea, que pagas una sola vez en el año y como que ya si no lo registraste, capaz que se te olvida con un gasto. Y pensar que todo, o sea, también como hay gastos hormiga, ¿no? Esas pequeñas cositas que a lo mejor no tomamos en cuenta porque, bueno, pues solo fueron, como decía, solo fueron 50 centavos, solo fue $1, solo fue, y de repente a lo mejor te suman unos $80, ¿no? Que al final no es cualquier cosa y pues estás gastando de tu bolsa. Entonces, la invitación creo que para mí sería hacer estos ejercicios, pero que se vuelvan hábitos, ¿no? O sea, hábitos, ¿no? Dentro de su organización, si son emprendedores, o sea, únicos, bueno, que sea un hábito personal. Si es con un equipo, bueno, que se vuelva algo que se revise realmente y que se cree un sistema para la persona que lleve la caja o la que cobre o la que haga la contabilidad, se maneje realmente con esa organización de, no sé, no sé qué recomiendes, por ejemplo, si cada cuánto revisamos nuestros estados de, bueno, como nuestros libros contables o estos cuadernos, porque a lo mejor me hago el hábito de todos los días poner mis ventas, poner mis costos, pero cada cuánto tengo que revisarlos, porque eso es solamente un pasito. O sea, creo que al final todo esto es con la idea de tomar mejores decisiones, entender qué es lo que estamos haciendo en nuestro negocio y cómo podemos obviamente mejorarlo y ser más rentables y poder lograr lo que necesitamos lograr como objetivos que nos pusimos como negocio. Entonces, ¿tú qué recomendarías o qué ves que te ha funcionado, Marilyn, de cada cuánto hacer una revisión de tus finanzas en tu negocio?
A ver, con los servicios que tú vas dando y hay cositas como minuciosas que se te pueden pasar, lo que tú puedes hacer es ir apuntando en un cuaderno, después pasar, por ejemplo, si te abruma, estás sola o no tienes mucha ayuda, pues actualiza tu cuaderno o tu Excel una vez por semana o cada 15 días y al mes valora todo, cómo has cerrado ese mes. Y después, para tomar decisiones, creo que sería trabajarlo por temporada. Pasó la temporada alta, ¿cómo he terminado mi temporada alta? Entonces, para prever para la temporada baja. Entonces, terminé mi temporada baja, ¿cómo me voy a ir preparando? ¿Cómo uno esa temporada alta y esa temporada baja para prepararme para el siguiente año? Entonces, esas serían las revisiones que deberían hacer, ¿no? Claro, porque tomar en cuenta que al final la única forma de poder evaluar nuestro negocio, qué tan rentable, qué tanto crecimiento podríamos tener, si estamos llegando a nuestros objetivos, es creando un historial. O sea, no porque a lo mejor este mes perdí dinero, es que ya estoy en bancarrota, o no porque me fue súper bien, ya somos exitosos. O sea, esto realmente vamos a ir generando un historial de venta, de gastos, vamos a entender cuándo están variando nuestros clientes, nuestros gastos, a lo mejor cambia de proveedor, entonces cambió también ahí lo que yo llevaba registrado. Entonces, conforme vamos creando un historial, vamos a empezar a entender cómo se está manejando nuestro negocio. Vamos a poder tomar decisiones, por ejemplo, el decir, capaz que estoy gastando en algo que no necesitamos, que propuse o preví que iba a ser necesario, y después de 6 meses, y pasa mucho en las organizaciones, por ejemplo, hasta con cuestiones digitales, a veces compramos membresías para tener acceso a X cosa que me va a ayudar a gestionar mi página web, y resulta que después de 6 meses nadie lo utilizó, pero es un gasto que tenemos fijo, a lo mejor puedo evaluar y decir, esto no lo necesitamos. Evaluar si estamos pagando mucho por algún servicio y podríamos sustituirlo por otro igual, pero con menos gastos. Y o sea, creo que la única forma de tomar estas decisiones de forma correcta es estando informados. Y la forma de estar informados es teniendo registros y con datos comprobables. O sea, que no sé si te ha pasado, Marilyn, que a veces creemos que digo, ay, si hago este ajuste voy a ahorrar dinero, si pago esto me va a ir mejor. O sea, qué bueno que tengamos las corazonadas, pero al final los números no mienten. Entonces, ¿es rojo o estamos ganando? Y creo que es empezar a generar ese historial tal y confirmo el que lo mejor es evaluar nuestras finanzas, o sea, aunque llevemos ciertos registros o sistemas diarios o semanales o quincenales, siempre tener cierres de mes. Y creo que también es un ejercicio, porque si a lo mejor no somos formales ahorita, pero eventualmente logramos darnos de alta, empezar a facturar, pagar impuestos, ya vamos a tener también como un hábito que no vamos a tener que reorganizar toda nuestra organización porque, bueno, no sé cómo funcione, pero normalmente cuando tienes una organización, tus declaraciones son mensuales ante Hacienda o tus gobiernos, ¿no? Entonces, si tenemos ya ese hábito de hacer cortes, revisiones por el mes, saber cuánto gastamos, cuánto hicimos, también nos va a ayudar para el día de mañana llevar ese mismo ritmo ya a otro nivel. Y con los proveedores, creo que también algo que dijiste bien importante, tu relación con los proveedores es bien importante para tú ir creciendo junto con ellos. Entonces, cuentas claras, amistades largas. Si tenemos claridad con nuestras agencias, los porcentajes, lo que incluye, lo que no incluye, pues obviamente todo esto nos va a generar una reputación que creo que va impactado el día de mañana en que confíen más en nosotros y va pues muy amarrado con lo que decías, ¿no? Nuestros costos, nuestras tarifas más bien, que realmente reflejen el valor de lo que estamos dando. Y algo que hemos hablado en todas las capacitaciones anteriores y que lo volviste a repetir y todo también va con base en tu cliente. O sea, todos esos aprendizajes que podemos mejorar del servicio, qué gastos deberíamos empezar a tener que asumir para mejorar, todo pues va a también depender de sus clientes.
Entonces esa constante retroalimentación creo que es bien importante. Y no tenemos realmente más comentarios o dudas, Maylin, pero no sé si quieras alguna otra última recomendación o como un pequeño cierre con las ideas principales con las que quieres que nos vayamos. Bueno, yo creo que el resumen sería eso de tómate tu tiempo en estructurar todos los gastos que vas a tener por la experiencia que tienes. Si en este momento no tienes la claridad, por ejemplo, dices, pero es que no sé por dónde empezar, llama a una o dos personas o tres personas y haz la práctica de tu servicio o de tu producto y ve tomando ahí nota de lo que va saliendo, de lo que vas necesitando y quizás dices, mira, esto que pensaba que me iba a tomar mucho tiempo, no, pues este de acá podría agregar esto también o quizás lo quito porque no tiene sentido lo que había pensado y vas a ver que va a salir. El otro es que como emprendimientos sabemos y decimos, no, es que no voy a cobrar porque es mi emprendimiento y todo eso, pero al menos ponte un mínimo al inicio para que tengas esa recompensa o esa compensación por el trabajo que estás haciendo y vas a ver ese chute de energía que tienes y de ahí más adelante lo vas subiendo un poquito más porque ten en cuenta que después vas a tener una ayuda y de las ganancias no es bueno que dices, mira, voy a coger de aquí para mi sueldo, no, porque al final te conviertes en un trabajador también. Lo otro es que una vez que yo ya estipulé esos precios, lo he sacado, la información esta que te dije, qué incluye, qué no incluye, las políticas de reserva, las formas de pago, el mínimo de persona que vas a recibir y el máximo de persona, plasmarlo en un papel te da bastante como seriedad y te ahorra un montón de tiempo. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, si tú me dices que vas a guiarme en tal lugar y cuesta tanto, entonces yo te voy a escribir y qué incluye y qué no incluye y cuánto tiempo vamos a estar y qué voy a llevar. Entonces voy a estar bombardeándote tantas preguntas y cuando tú tendrías que estar en otra cosa, te vas a agobiar y vas a decir, madre mía. Pero si yo ya lo organicé, lo estipulé todo en un papel con las fotografías y eso, me pides, yo te envío, entonces lo tengo todo allí claro y después si me salga alguna duda, pues ya te la consulto. Y al final, cuando se tenga que pagar o decir sí o no a alguna persona, pues lo vas a hacer con base a algo, ¿no? Como si el papelito manda, mira, te lo dije, aquí está. Entonces no hay ningún tipo de problema. Entonces, eso es lo que les diría, de tener todo claro de por qué están cobrando y comenzar a ofrecerlo y no tener miedo en decir, sí quiero tanto por el servicio, entonces es valorarnos a nosotros mismos, a nuestro trabajo, a nuestro esfuerzo y ir moviendo. Ahora nos hemos dado cuenta que no todo es estático, entonces ya puse un precio, pero lo puedo ir valorando y evaluando otra vez el próximo mes para ver si va funcionando o no lo que estoy haciendo. Otra vez conoce tu entorno, a tu competencia y a la competencia no la veas como si cobra tanto, pues yo voy a cobrar menos, ¿no? Para tener más clientes. No, porque ahí tú no estás valorando tu trabajo ni estás contribuyendo, creo, de una forma sostenible y de calidad hacia tu destino, ¿no? Espero que les haya sido útil lo que les he compartido. Le voy a compartir a Karen una guía que sacó hace años mi país para el área de turismo de base comunitaria. En esa época se llamaba Turismo Rural Comunitario. Es una guía de finanzas que ahí te dice súper claro y ahí te habla inclusive a lo que había dicho Karen, cómo deberías pedir financiamiento, qué cosas deberías tener en cuenta. Alguien mencionó un gasto que haces anual y que no lo tenías previsto. Pues ahí te habla todas de estas cosas un poco más macro sobre tu negocio, ¿no? No solo de una parte que hemos hablado nosotros como costo y de grandes rasgos que les he ido diciendo lo que hay que tener en cuenta. Se lo paso a ella el PDF y ella ya lo comparte con ustedes, ¿no?
Perfecto, Marilyn. Pues así van a recibir esa información. El Excel le va a ir a hacer unas adecuaciones, Marilyn, para que agreguemos eso de cuándo se divide, cuándo se multiplica. Y la invitación sería que pues vayan haciendo sus ejercicios, ideal que ya sea con su caso real, ¿no? O sea, no, a veces no tenemos que inventar mucho, incluso hasta nuestras finanzas personales puede ser una forma de también hacer este hábito de llevar nuestros costos, nuestros ingresos y ir entendiendo, ¿no? Cómo podemos analizar estos números para tomar mejores decisiones y para entender si nuestro negocio está realmente siendo rentable o no, que creo que al final es de lo que se trata y que obviamente pues eso es un proceso, pero como decía Marilyn, que no nos dé miedo, no nos dé miedo cobrar por nuestro trabajo. Eh, o sea, todos estamos sabiendo que las cosas cuestan y estamos dispuestos a pagarlo. El punto es qué me estás ofreciendo para yo decidir pagar por tu servicio y no el de alguien más, ¿no? Y creo que ahí entra ese punto de valorar lo que estamos realmente ofreciendo, saber esa calidad y siempre lo repetimos, pero por favor nunca como mentir sobre lo que podemos hacer, conocer nuestros propios límites. Creo que eso es bien importante. Límites de cuándo decir que no, cuándo a lo mejor no tiene sentido gastar en algo, cuándo hasta dónde podemos dar un porcentaje mayor de comisión a una agencia o no. Son obviamente decisiones que cada uno tiene que tomar, pero que sean informadas, ¿no? Que no sean solamente por presión o porque el vecino lo hizo y yo sentí que tenía que hacerlo también. Creo que eso es de las cosas que también me voy con esta idea, Marilyn, que nos compartías. O si no quieres dar comisión, no pasa nada. O sea, es lo que tú estás cobrando, porque normalmente, por ejemplo, comisiones nosotros como agencia de viaje manejamos con hoteles y restaurantes que ya son empresas un poco más grandes, pero a los emprendimientos como artesanía, agricultores, la que nos da la comida en una pequeña comunidad, le pagamos el precio que nos pide. O sea, no hacemos y cuánto es por... para precio de agencia o dejas un liberado, que significa si llevo tantas personas, el guía come gratis o uno es gratis en alojamiento, ¿no? Por ejemplo, si vamos a casas de familia, no. O sea, con emprendimientos, si el emprendimiento nos dice que no, pues no, está bien, no regateamos porque sabemos, ¿no? El servicio que están dando y además comparas porque como empresa conoces los otros lugares y dices, anda, mira, sí tiene sentido de por qué cuesta así o no. Entonces es la decisión de cada uno de ustedes y depende del emprendimiento que tenga cada uno de ustedes.